Esta semana profundizaremos en dos narrativas inmortalizadas en la Biblia. Me refiero a la historia de Ruth y la historia de Esther. Dos mujeres, dos contextos totalmente distintos, pero un mismo mensaje de esperanza y un mismo propósito. Veremos cómo Dios, una vez más, usa lo cotidiano, cómo Dios usa lo humano, lo inesperado, para mostrarnos su plan para estos últimos días de la historia de este mundo y cómo estas historias se relacionan con los eventos finales. Yo soy Pedro Carriles y esto es Escuela Sabática al Punto. Bueno, Ruth llega a Belén como una viuda extranjera en medio de la pobreza. En lugar de volver a su tierra, de volver a sus dioses, bueno, decide seguir a su suegra Noemí, también viuda, y de esta manera abrazar su fe. Noemí, claro, le dice, vuelve con tu familia, regresa a tu pueblo, pero Ruth le responde con una frase que ha inspirado a millones en todo el mundo, ahí registrada en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 16, donde dice, donde vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa decisión, mi hermano, nacida del amor, de la lealtad, cambió totalmente su destino. Y aquí hay algo profundísimo, y es que Ruth hace un pacto en tres direcciones. Hace un pacto con Noemí, hace un pacto con el pueblo de Noemí, con el Dios también de Noemí. Eso debe ser también nuestra actitud, un pacto con nuestro hermano, un pacto con el pueblo de Dios y también, bueno, un pacto con el Dios del pueblo. Solo así seremos la familia que Dios desea para su gloria. Ahora, observa esto. Ruth no llegó a Dios por un milagro espectacular, tampoco por una predicación elocuente de un predicador itinerante, no. Fue el ejemplo diario de una vida de piedad. La bondad y la coherencia espiritual de Noemí fue lo que trajo a Ruth al camino de Dios. Y aquí hay una lección clave, y es que muchas veces las almas no se ganan con palabras, sino con una vida vivida en amor, una vida vivida con servicio, con fe. Y Noemí fue un testimonio silencioso pero poderoso en ese sentido. Bueno, dijo Agustín de Hipona, predica todo el tiempo y si te es muy necesario habla. Y acá, una vez llegado a Belén, una vez ahí en Belén, la historia nos presenta a Boz, un hombre justo y generoso que entra en escena y además es pariente cercano de Noemí. Resulta que en la ley israelita existía el concepto del Goel, que es el redentor de la familia, es decir, alguien que podía recuperar propiedades perdidas y dar continuidad al linaje de la familia. Y Boz representa en este sentido a Cristo. O sea, no solo muestra bondad hacia Ruth, sino que la ama, la protege con nobleza y bueno, finalmente, bueno, pues la redime. Y Cristo es nuestro Boz, es nuestro Goel, nuestro Redentor, pero también nuestro pariente cercano. Él se hizo humano, vivió entre nosotros, nos ama profundamente y está enteramente dispuesto a redimirnos con todo, bueno, lo que esto implica, ¿no? Esto es impactante y quiero compartirlo contigo. Pero bueno, antes de casarse Boz con Ruth, Boz debe resolver un obstáculo legal y resulta que otro pariente tiene prioridad antes que él. Y esa tensión refleja el conflicto cósmico que vivimos hoy. Resulta que Satanás también reclama los derechos sobre la humanidad caída. Acusa, desafía, asegura que nuestras almas le pertenecen, pero Cristo interviene de manera directa. Cristo paga el precio y nos reclama como suyos, y no por un tiempo, sino para siempre. Y así en una escena en la puerta de Belén, la misma ciudad donde nacería el Mesías prometido, se lleva a cabo un acto legal de redención. O sea, una mujer extranjera, mira qué cosa tan interesante, una mujer extranjera sin herencia es transformada ahora en esposa amada y antecesora del Rey de Reyes, Jesucristo. El mensaje es claro, mi hermano. El plan de Dios no se limita a los que califican por ahí según la cultura o según la religión. Dios escoge
a los fieles de corazón sencillo y los pone en el centro de su propósito eterno. Así es Dios. Es un Dios soberano y hace lo que Él quiere. Ahora, miremos también la historia de Esther. Su historia ocurre en un contexto totalmente distinto. Ella es una joven judía, es huérfana, pobre. Ustedes conocen la historia, criada por su primo Mardoqueo. Termina siendo esta muchacha reina en el imperio más poderoso del mundo. ¿Es casualidad? Claro que no, claro que no. Aunque el nombre de Dios, es cierto, no aparece en este libro, su providencia está en cada letra, en cada página, está detrás de cada detalle, aunque parezca ausente. Ahora recuerda, fíjate, esto es tremendo. Esther enfrenta una crisis nacional. Ya sabes, hay un decreto que amenaza con exterminar al pueblo judío, su pueblo, y en ese momento bien decisivo, Mardoqueo le dice, quién sabe si no has llegado al reino para un tiempo como este. Ahí está en Esther capítulo 4, verso 14. Y vivimos en un mundo totalmente secularizado y se aplica ese texto ahora, y es que a veces sentimos que Dios guarda silencio, pero como Esther, tú y yo hemos sido puestos aquí con un propósito. Tal vez no tengas una corona ni nada púrpura, pero sí tienes influencia, tienes voz, tienes misión. De modo que Esther nos recuerda que Dios no necesita milagros espectaculares para actuar con poder. Recuerda, en el libro no hay visiones, no hay profetas, pero hay sincronicidad, hay puertas abiertas, hay justicia, hay dirección divina y dirección precisa en el momento justo. Y eso es clave para esta generación, la que a veces tampoco ve grandes milagros y se pregunta si Dios está presente. Pues sí, Dios está presente. ¿Ok? Volviendo a la narrativa de Esther, Esther responde con fuerza. Y Dios nunca abandona a su pueblo, aunque no lo veamos. Él está silencioso, pero poderoso. Hay una frase que dice que Dios cuando está en silencio es que está trabajando. Amigo, este libro nos enseña que la fe abre puertas. Nos enseña que el valor puede cambiar la historia y que el enemigo de Dios sigue atacando a su pueblo, pero el final está escrito. Y es que Dios intervendrá, su pueblo será liberado y la victoria es totalmente segura. Y nosotros estamos del lado de los que ganan. De modo que Ruth y Esther reflejan también a la iglesia. Ruth representa la humildad, representa la fe sencilla, la conversión por el testimonio. Y Esther, por otro lado, representa el coraje, la estrategia, la defensa de la verdad. Y juntas nos muestran cómo debe actuar la iglesia en los últimos días. Debe actuar con amor radical, debe actuar con fe profunda, pero también con sabiduría y, por supuesto, con valentía de Dios. Ruth, por su parte, representa a quienes han perdido todo y creen que su vida no tiene rumbo. A través de la bondad de Noemí, bueno, pues el trabajo humilde, la fe, Ruth halló propósito. Así también hoy muchos vienen de contextos distintos, de situaciones diferentes, pero son adoptados por Dios como su pueblo y entre ellos estás tú. La iglesia del fin no será poderosa según el mundo, es cierto. Será pequeña, pero será firme, llena del Espíritu Santo, formada por personas que como Ruth no se sienten dignas, pero son transformadas por el amor redentor. Y también por personas, por supuesto como Esther, que no se sienten quizás, digamos, listas, pero dan un paso de fe cuando Dios las llama. Recuerda, Ruth dejó su tierra por pura fe. Esther vivía en un mundo peligroso y aún así se atrevió a hablar por pura fe. Y eso también nos desafía a nosotros hoy. En un mundo donde es más fácil callar que hablar, rendirse que esperar, tenemos que tomar las riendas de la fe, porque Dios sigue buscando gente como ellas, que no huya del llamado, que entienda que el amor, que entienda que la fe y el valor son las armas poderosas en sus manos. Y algo más, nunca, ninguna de ellas actuó sola. Fíjate, Ruth llevó a Noemí. Esther tuvo a Mardoqueo y ambas fueron guiadas, fueron acompañadas, fueron sostenidas,
fueron apoyadas en oración. Y en un tiempo de tanto individualismo, estas historias nos recuerdan que no podemos caminar solos. Necesitamos comunidad, necesitamos consejo, la guianza, la oración, la fe compartida, vivir en comunidad de fe. Así que si hoy te sientes abrumado por los tiempos proféticos, te recuerdo que estas dos mujeres te enseñan cómo responder con fidelidad, cómo responder con coraje. En sus historias se reflejan el juicio, se refleja la redención, el conflicto y por supuesto la victoria final. Y mientras enfrentamos, leyes injustas, enfrentamos presiones culturales y una sociedad que burla o que se burla de toda la verdad, más que nunca necesitamos hoy el espíritu que acompañó a Ruth y que acompañó a Esther. Somos, amigos, la generación que vive para un tiempo como este. Y si Dios usó a aquellas mujeres, también te puede usar a ti hoy. Así que bueno, ten en cuenta este pequeño repaso de la lección para crecer en la gracia y en el espíritu. Dios te bendiga y te abrigue siempre.